¿Recuerdan la mansión de la Araucaima de Carlos Mayol? Bueno, sucede en una casa feudal, así rodeada de vegetación, un poco como este sitio maravilloso, esta joya del centro que es la Quinta de Bolívar. Hoy, en Sin Alfombra Roja, vamos a hablar del cine de género, y en este caso del cine de terror y todas sus variantes. Tenemos dos invitados que tienen mucho que ver con nuestro tema, y como siempre, estamos acompañados por dos muy buenos amigos, por Augusto Bernal y por Diego Rojas. Hablabas de la mansión de Araucaima y me acuerdo que tanto en la obra literaria de Mutis como en la película de Mayolo había un eslogan que decía: en esta casa no se cometen pecados veniales, y yo creo que eso se le puede aplicar también a la Quinta de Bolívar. El cine de horror en Colombia, solamente una pequeña reflexión críptica: no vamos a hablar del cine paranormal en Colombia, vamos a hablar del cine de horror. Muy bien, vale, entonces, Augusto. Sí, si hablamos de horror, hablemos de relato gótico de Tierra Caliente, ya que estamos hablando de la mansión de la Araucaima, pero creo que la alusión de Diego es muy interesante porque siempre se tiende a etiquetar el horror con los fantasmas y los monstruos, y creo que hay un horror muy criollo que lo hace más genérico todavía. Sí, de acuerdo. Bueno, hay un poco como de juegos de palabras aquí que de los cuales ustedes van a ser parte muy pronto. Estamos en Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital que hoy estamos realizando en un sitio maravilloso, en el Museo Quinta de Bolívar, que queda en el centro de Bogotá. El centro está lleno de joyas como estas. Nuestro programa de hoy se ocupa del cine de género y bueno, este es un tema de definición que ya ampliaremos más adelante. Tenemos dos invitados. Uno de ellos tiene una larga trayectoria en el cine nacional, ha sido culpable de asustarnos durante décadas y es Jairo Pinilla. Muchas gracias por estar con nosotros. No, el placer es extraordinario. El placer es muy grande estar con ustedes, de verdad. Qué rico, Jairo. Gracias por estar en Canal Capital. Y junto con Jairo tenemos a Rodrigo Duarte. Rodrigo, no sé si lo conocen de cara o de nombre, pero sin duda tienen que conocer Cinema Zombie. Cinema Zombie lleva años trayéndonos a Colombia lo peor del cine del mundo. Un cine que realmente tiene una perspectiva distinta, digamos, de lo que los grandes comercios del cine tratan de presentar. Ya hablaremos un poco más acerca de lo que es Cinema Zombie, de tu proyecto. Bueno, Augusto, Diego, como siempre, un poco de contexto. No, a mí me da mucho gusto que cuando me toca hacer esta visión retrospectiva y esta mirada hacia atrás, estar codo a codo con uno de los protagonistas de nuestro contexto histórico, puesto que si nos vamos al género de horror, al género de misterio, un cine fantástico, tenebroso, no es mucho lo que yo encuentro antes de Jairo Pinilla. Hay un intento por allá en los 50, pero de una película fallida que se llamó La Frontera del Sueño. Quedó un fragmento que está en Patrimonio Fílmico que trataba de empezar a ahondar en estas temáticas, pero que lamentablemente nunca se terminó. Estamos hablando, repito, de los años 50. Pero ya en los años 70, con los albores del sobreprecio, yo recuerdo una película maravillosa, un corto, que se llamó Cóndor, el mago, cuyo realizador y protagonista está aquí a mi izquierda, Jairo, donde 70 años después de los Lumière y de Méliès, Jairo introduce en el cine colombiano el paso de manivela, puesto que él aparecía y desaparecía en pantalla en el Parque Nacional con una capa, haciendo magia y haciendo fantasmagorías, y después pues viene toda su amplia obra de largometrajes que comienzan con Funeral Siniestro, pero que ya tocaremos en detalle cuando trabajemos el tema. Así es. Y en Cinema Zombie, de hecho, le han hecho ya varios homenajes al trabajo de Jairo Pinilla, que es de hecho histórico en el cine nacional. ¿Por qué el trabajo de Jairo Pinilla, Rodrigo? Bueno, Julián, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación al programa. A cada uno de ustedes, la verdad, no me honra estar acá. Pues realmente el trabajo del señor Jairo Pinilla, quien nosotros en primer lugar admiramos, no solamente porque tengamos un gusto por el cine de género en particular y el cine de terror, pues donde de alguna u otra forma siempre se le ha referenciado, no, porque consideramos que Jairo Pinilla hace parte de la filmografía del cine colombiano, ¿no? Hace parte de esta historia, es algo que no se puede omitir, es algo por lo que no se puede pasar por alto.
y que sencillamente, más allá de cualquier referente o estándares que a veces se han puesto de por medio de calidad, creo que hay un director de cine y eso pues prima por encima de cualquier cosa. Por eso para nosotros como Cinema Zombie Fest, más allá de hacer este reconocimiento y siempre tenerlo como un referente, pues para nosotros creo que sencillamente es algo que es absolutamente merecido, ¿no? Total. Y bueno, digamos que para algunos espectadores que tal vez haya alguien que no sepa lo que es Cinema Zombie, ¿nos cuentas este festival que tantas veces se ha pasado en la Cinemateca y en tantos otros lugares? Claro, pues mira, nosotros empezamos con un proceso bastante informal, por así decirlo. Empezamos como un cineclub, tal vez como muchos de los festivales que hoy en día hay en Colombia. Tuvo que pasar un tiempo determinado precisamente para dar ese siguiente paso y convertirnos en un festival. Entonces, de hecho, la primera edición de Cinema Zombie Fest se realizó con la intención de celebrar esos primeros 5 años de existencia en términos de exhibición y todo lo que veníamos desarrollando ya. De ahí en adelante, pues el festival, ya como festival, ya adquirimos pues otra perspectiva, otras responsabilidades, por así decirlo, y ya también entramos pues a ser parte del circuito de festivales en Colombia, pues con una identidad pues bastante clara, orientada específicamente al cine fantástico y de terror. En estos 7 años ya como festival, todos de manera consecutiva, hemos venido teniendo el apoyo precisamente de diferentes instituciones a través de convocatorias públicas, como el Instituto Distrital de las Artes y Dartes, por supuesto la Cinemateca Distrital, de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. En este momento también contamos ya con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC, pero precisamente todo este tipo de estímulos se han venido dando pues a partir de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, que creo que también se ha convertido de alguna u otra forma en esa responsabilidad, ¿no? De tratar de hacer visible precisamente el cine de género, ese cine del que también hablabas hace un momento, esas películas que por diferentes razones no entran habitualmente dentro de los circuitos de las programaciones convencionales de los festivales. Entonces, bueno, pues ya ahí no se convierte solamente en ese gusto por estar detrás de un festival y por hacerlo visible para el público, sino también en una suerte catalizador, también un referente en el que nos hemos encargado precisamente de hacer visible el cine de género hecho en Colombia, que es algo definitivo. Estupendo. Aunque hay festivales especializados como el tuyo, digamos el de Sitges también y tantos otros, es que esto es, digamos, una corriente del cine que es fundamental también. Y bueno, y Augusto, que también es uno de los padres del cine colombiano, por lo menos en cuanto a reflexión y de un montón de hijos que tiene gracias a Black Maria. Tu relación con nuestro invitado ha sido de larga data, desde que llegaron se dieron un abrazo. Cuéntanos un poco de tu punto de vista frente a la obra de... Yo creo que la obra de Jairo Pinilla es inmortal en el sentido de que es un gran autodidacta y un gran conocedor de un género que, por lo poco que sé, él se lo encontró y lo convirtió en suyo. Y hay una película, ya que Diego citaba El Mago, que es muy divertida, una que se llama Minuto Fatal, que es más, Jairo es una persona tan honesta con el cine y con él, que nos dijo que la hizo para demostrarle a su productor de Funeral Siniestro que realmente sabía hacer cine. Entonces yo creo que démosle la palabra a Jairo para que explique qué es su cine, defina qué es el pinillismo o el jairopinillismo. Bueno, realmente sí, Augusto, para mí es un placer nuevamente estar con ustedes y en el canal Capital. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de darte esa respuesta, yendo unos añitos atrás para no solamente acordarme de algo que hizo Canal Capital que no lo ha hecho nadie en el mundo. Y me lo dijeron, y eso es una cosa que pues realmente vale la pena que yo la mencione en este momento. Ajá. Y fue el primer homenaje que se hizo en el Cementerio Central, calle 26, a las 9 de la noche para pasar una película mía, donde fueron más de 3.000 personas, todas sentadas en el piso con ese frío y entre las tumbas, dizque para ver una película mía. Eso lo logró Canal Capital, me parece increíble. Que lo hicieron los colegas del Espejo, ¿verdad? Los colegas del Espejo, exactamente, en Canal Capital, pero eso pues vale la
la pena destacárselo a Canal Capital también, porque pues gracias a esta cadena se hizo ese homenaje que no se lo ha hecho nadie en el mundo a nadie, porque nunca ha sucedido exactamente eso en ninguna parte. Creo que solo se ha hecho 2 veces, contigo y con Carlos Mayolo. Mira, Y con qué Carlos maravilla. Mayolo. Vale, antes de que empieces a responderle a nuestro amigo Augusto Bernal, nosotros queremos mostrar todo el cine colombiano desde distintas facetas en este programa. Vamos a ver otra faceta del cine nacional a través de la siguiente entrevista. Estamos mirando hacia futuros graves, pérdidas, nuestra forma de vivir, como vivían nuestros antepasados. Eso fue por llegada, colonización, por cauchería, civilización, nos destruyó todo el conocimiento. Ella, el pato hijo de Edna, lo coge de chipa. Sin maloca no puede trabajar. Entonces, como estamos sufriendo, le dije, bueno, entonces vamos a comenzar cómo conseguimos recursos para hacer urgente maloca. Pacho, el hijo de Faustino, en una noche de mambiadero nos expresó su interés de hacer una nueva maloca porque este año se han trasladado a un nuevo punto. Ellos cambian cada ciertos años, 15, 10 años, para dejar descansar la selva. En la comunidad ahorita son alrededor de 80 personas que están pues entre niños, mujeres y hombres. Y pues para construir esta maloca necesitan trabajar durante varios meses sin poder estar buscando cacería o pescando o haciendo otras cosas que son los únicos medios de subsistencia que tienen para intercambio de dinero. Pues les dijimos que desde las herramientas que tenemos, que son el video, el arte mismo, podríamos ayudar a difundir esa idea para que esa maloca se pudiera construir. A partir de este video, pues llegamos acá a Bogotá, lo editamos, lo transformamos, generamos una campaña de crowdfunding en Indiegogo, una página que tiene este tipo de proyectos, y con ayuda del profesor Duchesne en Estados Unidos, y desde acá, desde la Fundación Josca, hemos estado gestionando y mirando cómo llevar ese proyecto de la maloca a diferentes puntos para que se pueda desarrollar. Y en esa medida empezamos como diálogos, como a generar ideas de hacer no solamente documentales de la cultura, sino ya puestas en escena mismas de estas historias tantas historias que tienen en su cultura. Eso que le informo para que los niños también conozcan por medio de video dónde estamos nosotros, cuál es nuestra preocupación. Eso es como decir nuevo pensamiento. ¿Por qué? Porque antiguamente nosotros educamos a nuestros hijos, como dijo Jason, él sentado de noche, no tenía límite de día. En riesgo de desaparecer. En vez de que los niños miren otro que sale por televisión, por allá, guerra, muerte, no sé qué, entonces mejor comenzar a sacar historias mientras que haya, a publicar por video, para que los niños conozcan, para que enteren su cultura. Partimos los mambiaderos y los bailes. También mostrar dentro del video cómo se teje esto. Otro material, otro y otro y otro. Señor tejiendo y filmando. El Dios mío decía cómo debía aprender, así como ustedes tienen todo, cómo grabar. Entonces, esto como toda cabeza es una tradición como grabadora. Pues nosotros no tenemos escrita toda la mente que graba. Se muere un tradicional como quemar biblioteca.
Estamos hablando en este sitio maravilloso, la Quinta de Bolívar, que no se ve nada tenebroso de día, de noche es otra cosa, acerca de un cine que nos espanta, que nos provoca, que nos convoca como los fantasmas internos de la infancia. Y por supuesto, Jairo Pinilla es uno de los papás del género aquí en Colombia. Augusto le preguntaba por su propia obra a Jairo. Jairo, cuéntanos de tu trabajo en el cine. Pues mira, la verdad, yo soy autodidacta, como decía Augusto, y se ha hecho el comentario en varias partes, porque la verdad yo nunca me he sentado en una academia, en una universidad, frente al tablero para que me explique el profesor cómo se hace cine. Yo fui, me metí en el cuento, me di cuenta en los estudios de Churubusco de México cuando fui a estudiar, porque a mí me pagaron un curso porque yo soy ingeniero electrónico y me hicieron ¿cómo se llama? Para ir a trabajar en una compañía americana que se llamaba la Borrox. En consecuencia, yo estudié allá y entonces me quedaba sábado y domingo libre, porque yo estudiaba de lunes a viernes, y entonces el sábado y el domingo, ¿yo qué hago? Aquí en México, no conozco así como a mucha gente, entonces yo me iba para los estudios de Churubusco, los estudios de América, y comencé a meterme en el cuento y me di cuenta de que yo era una persona que tenía en la sangre eso. Entonces comencé a meterme en el cuento. Y me metí, yo dije, no, esto es fácil. Lo que yo nunca calculé es que fácil en el sentido de pronto de producción de trabajo, pero fácil en cuanto a la parte económica es muy difícil. En consecuencia, yo dije, bueno, voy a comenzar a hacer cine, a trabajar con una cámara de esas Bolex chiquita, esa que va a darle cuerda, y le dábamos cuerda y le poníamos un rollito de 100 pies y empezábamos a filmar. Había que filmar en película reversible. Yo creo que la mayoría de los que están viendo este programa saben que es una película reversible, que uno la filma y sale en positivo, en blanco y negro, lógicamente. En consecuencia, así empezamos nosotros a hacer las pruebas y demás. Ya después fue cuando me metí a hacer lo de la película que tú mencionaste, la de Cóndor el Mago, pero yo lo hice más que todo porque me di cuenta que el gobierno le estaba dando una oportunidad a los productores de cine, nos estaba dando una oportunidad. ¿Cuál era? Un sobreprecio en los teatros para los cortometrajes. Cortos, hablemos de 7 minutos a 12 minutos. En consecuencia, yo dije, fui y miré, lógicamente la mayoría de los que pasaban, o mejor dicho, todos, pasaban cortos que eran documentales. El documental es muy fácil hacerlo. Es fácil porque va uno y filma 3 montañas, 2 ríos, una cabaña y tal, y pone un locutor y una cortina musical y estuvo el documental. Te van a adorar los documentalistas, sí, pero bueno. No, claro que hay documentales. Aquí de la Quinta. Hay documentales y yo sí respeto, admiro a los que hacen documentales. Hay unos, por ejemplo, uno que se llama El oro es triste. Alguien tuvo que haberlo visto. Luis Alfredo Sánchez. Perfecto, me pareció una berraquera, un documental que lleva una temática impresionante. A mí me gustó, pero yo dije, no, voy a aprovechar el corto, porque el corto es como decir los pantalones cortos que se usaban antes, y luego el pantalón largo. El pantalón largo, lógicamente, le pusieron el largometraje y el cortometraje. Entonces yo dije, en el corto voy a hacer una película que tenga todos los elementos del largometraje, que tenga protagonistas, coprotagonistas, episódicos, extras, maquillaje, tramoya, bueno, todo lo que es ambientación y demás. Y yo dije, todo eso lo utilizamos en un largometraje, pero en esta ocasión hay que hacer un corto y no es mucho lo que se pierde si la cosa no funciona, porque es corto. Entonces yo comencé a hacer el primer corto, ya que el que tú mencionaste, Cóndor el Mago. Dije, voy a hacer un corto argumentado. Trabajamos 28 personas en ese corto, en el Parque Nacional y la cosa. Y yo dije, y además de eso voy a hacer efectos especiales. Un tipo que se eleve, el otro se desaparece, el otro aparece, porque es un aprendiz de mago que no sabe hacer magia, sino que está aprendiendo. Entonces cada vez que hace una magia a veces falla, entonces comete unos errores gravísimos. Por ejemplo, va a paralizar a una persona con su magia y lo deja en pantaloncillos. En consecuencia, pues es un corto cómico chévere, pero de todas maneras es un tema diferente. Claro. Entonces de ahí que yo abrí las puertas del cortometraje argumentado. Entonces, lógicamente tuve problemas porque como en el ministerio había una junta que se llamaba la Junta de Calidad, que era la que decían si aceptaban el corto o no.
y si se podía pasar en los teatros. Entonces el mío, como llegó totalmente diferente a lo que se hacía, lógico, respetando los documentalistas, ¿no? Unos documentales muy buenos que tenían su mensaje y todo. Entonces este corto no tenía mensaje, únicamente era una cuestión totalmente argumentada. El cine Entonces, también es para negado divertirse. el corto. Negado, no lo puede presentar, señor Pinilla, qué pena, pero entonces me tocó pasar juicio de apelación, de reposición, de no hay que poner abogado y una cantidad de cosas para demostrar que yo quería era decirle a los cinematógrafos, a los que intentaban hacer cine, que empezaran por un corto. Empiecen por ahí, pero con argumento y métanle todos los elementos. Eso es como coger un baldado de agua de mar, ¿no? Tiene todos los elementos de todo el océano. Pero chiquito, es un baldecito de agua, entonces así es. Condensado. Exactamente. ¿Y tus En océanos? consecuencia, así es la verdad. Porque es que Jairo es un hombre de batallas. Fíjese que esta cuestión del corto lo tuvo que pelear para sacarlo. Sí. Y así fue su paso a los océanos, o sea, a los largos metrajes, a los amarros, a los largos pantalones, porque Funeral Siniestro, y yo quiero que tú lo compartas con nuestros espectadores, tú luchaste mucho para que te exhibieran tu película, primero que todo, cuéntanos rápidamente de cuál es el argumento de Funeral Siniestro, tu primer largo, y cómo fue el resultado en pantalla después de toda esta lucha. Bueno, mira, realmente yo tuve una impresión muy pesada cuando estaba muy pequeño en el colegio, porque me llevaron a ver el cadáver del papá de un compañerito que se mató. Y entonces nosotros como gran programa fueron allá y nos llevaron al anfiteatro a ver al señor ahí en la caja, con un hueco aquí y tal. Y entonces, lógico, a mí me quedó grabado eso y yo no podía ver un ataúd así me dieran todo el oro del mundo. A mí me comenzó a dar miedo. Yo tuve miedo durante muchos años. En consecuencia, el miedo me siguió. Y cuando yo llegué a cierta edad, ya cuando estaba en la cuestión del cine, fue cuando llegué y dije, oiga, a mí me da miedo acercarme a una funeraria. A mí me da miedo ver un ataúd, a mí me da miedo ver un féretro con coronas y velas a los lados. Oiga, esa vaina a mí me da miedo. Entonces, si a mí me da miedo, de pronto a mucha gente también le da miedo. Entonces fue cuando escribí el guión de Funeral Siniestro. Y lo que tú dices, duré mucho tiempo. Duré casi 4, casi 5 años con el guión debajo del brazo, detrás de los que me decían, el fulano tiene plata. Ese sí mete plata en el cine. El otro. Y fui a muchas partes, llegué hasta Armenia, donde un señor muy buena persona y muy querido y muy amable me atendió muy bien y todo, y se interesó en meter la plata. Pero desgraciadamente un familiar mío fue y lo desinfló. Dijo, Jairo Pinilla nunca ha hecho un largometraje. Fue y le dijo, mi familiar. Y entonces el señor llegó y se corrió. A mí casi lloro esa noche, me tomé una botella de aguardiente, me vine en un bus de Expreso Palmira todo aburrido y yo no sabía qué hacer porque yo ya estaba ilusionado. Y así como ese, muchos llegaban y me decían, no, si yo tengo un capital, yo lo meto en las empanadas, que es las que yo sé hacer. Pero yo no voy a meter en una vaina que no tengo ni idea qué es eso. Entonces así nadie se atrevía a hacer cine, nadie. Entonces yo me di cuenta que para uno hacer cine, cuando yo empecé a hacer cine, tiene uno que volverse un vendedor del carajo, un tipo que tenga una lengua que comulga desde el atrio. Entonces así es. Entonces yo dije, voy a convencer a alguien. Al fin convencí a un señor con el que hice Cóndor el Mago. Y esa fue un pasito, porque yo metí al señor para que trabajara ahí, y después ya le hablé de Funeral Siniestro, y la historia es larga. ¿Cuántos largometrajes son? ¿Tienes una 10, Yo ahorita ¿no? tengo 7 Han largometrajes. sido 7 en total. Sí. 27 horas con la muerte, Funeral Siniestro. Funeral Siniestro, Área Maldita. Área Maldita. Extraña Triángulo de Oro. Revolución, El Triángulo de Oro, por Triángulo de Oro, La Isla Más unas Fantasma. inacabadas como la silla satánica. Pero ese es un medio. Pero gracias a ese medio fue que me llevaron a Silles, porque bien. les gustó muchísimo. Bueno, o sea que ya te pasaste por Cataluña, qué delicia. Ah, sí. Ya que empezamos con esto de los números y de las cifras y de los datos, es otra de nuestras secciones. Vamos a conocer algunos datos de nuestro cine nacional en relación con este tema en particular. Con el tiempo, el cine de horror o fantástico en Colombia ha demostrado que no solo se hacen películas de autor o narcotráfico, sino que el mercado ha madurado hacia otros géneros. Jairo Pinilla es pionero en la realización de cine fantástico con películas como Funeral Siniestro de 1977,
27 horas con la muerte de 1981, Triángulo de Oro, La Isla Fantasma de 1983 y Extraña Regresión del 85 hablada en inglés. Otras obras pioneras fueron Cautivo del Más Allá de Rafael Portillo en 1968, Remolino Sangriento de Jorge Gaitán Gómez y Roberto Montero de 1980, Pura Sangre de Luis Ospina en 1982, la coproducción italiana Holocausto Caníbal de Ruggiero Deodato de 1981, La Noche Infernal de Ritner Bedoya 1982 y Carne de tu carne de Carlos Mayolo en 1983. Dentro de las producciones más recientes tenemos Alguien mató algo de Jorge Navas, un cortometraje de 1999, Yo soy otro de Óscar Campo del 2008, Secretos de Fernando Ayllón en el 2013, Demental de David Bohórquez y Encerrada de Víctor García en el 2014. Y otras como Al final del espectro de Felipe Orozco del 2006 y El páramo de Jaime Osorio Márquez de 2011. Seguimos con nuestro programa Sin Alfombra Roja de Canal Capital, que hoy realizamos en un pequeño paraíso del centro de Bogotá, la Quinta de Bolívar. Y en este paraíso estamos hablando de los fantasmas que nos atormentan desde niños, sobre el cine de género. Rodrigo, que es el director de Cinema Zombie Fest, además del trabajo que abrió una senda para muchos de Jairo Pinilla, ¿hay otros realizadores colombianos que estén haciendo este tipo de cine? Sí, por supuesto, Julián. Hay un punto, me parece importante destacar, pues aparte del trabajo de Jairo Pinilla, es que creo yo que el factor determinante en esto ha sido la autenticidad que tiene de alguna u otra forma el cine de género hecho en Colombia, ¿no? Tal vez no tenemos los mismos referentes que usualmente vemos en otras filmografías a nivel mundial, entonces eso sí le ha dado cierta originalidad. Entonces, desde la propia filmografía de Jairo, incluso retomando lo que hablaba Diego, pues de esta película, de este fragmento de La Frontera del Sueño, que es algo perdido más o menos en la historia del cine de género en Colombia, hasta llegar, como por ejemplo, a fenómenos que siguieron después de Jairo, que fue pues todo esto de lo que se reconoció como Caliwood, el trabajo de Luis Ospina y Carlos Mayolo, que pues el propio Luis Ospina pues es admirador total de Jairo, lo reconoce pues como quien realmente se inventó todo esto. Y ellos también construyeron su propio universo, ¿no? Ellos a partir de sus diferentes lecturas y del tratamiento y lo que habían visto también quisieron darle precisamente una identidad a este cine de género hecho en Colombia. Entonces adaptan como todo este fenómeno pues del goticismo tradicional precisamente en un contexto local. Entonces de ahí surge precisamente todo esto del gótico tropical, aunque pues se terminó acuñando y pues se termina referenciando y reconociendo de alguna u otra forma quizás como el único subgénero cinematográfico hecho en Colombia, de alguna u otra manera. Tuvo que pasar un tiempo bastante largo hasta que de alguna u otra forma hubo un resurgir, por así decirlo, del cine de género. Eso evidentemente considero yo que estuvo de la mano de Jorge Navas con el cortometraje Alguien mató algo. Lo financió la Cinemateca en el 98. Sí, exacto, que es una cosa preciosa. Sin es duda. un cortometraje divino. Eso le abrió las puertas, creo yo, nuevamente a los realizadores a generar un interés en la producción, la realización de cine, cine de género. No solamente hablemos de cine de terror, porque los antecedentes del cine de género pues van mucho más allá, sino solamente habría que pensar en el cine de aventuras que se hizo en Colombia, en las coproducciones que se hicieron en Colombia, en fin. Él creo que abrió esa senda y de alguna u otra manera también, en términos de lo que representa la academia, también se apartaron un poco como de esa demagogia, como ese romanticismo de ese cerca del cine. Una de las nuevas tecnologías también han permitido que de alguna u otra forma los estudiantes sean un poco más arriesgados, tengan más posibilidades y no que solamente para hacer una película se necesitan un gran presupuesto, lo que también queda ratificado pues de dónde vienen también nuestros antecedentes del cine de género. ¿Qué otros nombres? Adolfo X en Medellín. Claro, pues hay varios aspectos. Ahí surge realmente quien retoma un poco en el 2000, definitivamente la película Al final del espectro. Ellos son los que retoman de nuevo. Los hermanos Orozco, ¿no? Los hermanos Orozco. Ellos, digamos que en términos comerciales, acuñan una frase publicitaria que es la primera película de terror en Colombia. Les funcionó, es una película que en términos de reconocimiento fue bastante bien aceptada. De ahí surgen otras películas como El Páramo,
que también, pues aparte que la De obtiene otro Jaime Osorio, Sí, no del exacto, mono, sino de otro Osorio. el joven Jaime Osorio. también la obtiene la compra una distribuidora importante, que es Wild Bones, y la película empieza a ser un importante circuito por festivales. De Es un hecho, tremendo thriller. sin la duda. película Una gran ganó obra. un premio Sitges Sí. en la sección de Nuevas Visiones. De ahí han habido varios ejemplos, varios. O sea, hay películas que ya también entra el tema de la coproducción en Colombia. A la fecha están películas como Encerrada, Desde la Oscuridad. Hay una película ahorita que ya casi creo que ya está finalizada, que se llama Pacífico. En fin, todos estos nombres finalmente empiezan a crear, pues a tejer de alguna u otra forma ya una identidad, un cine de género hecho en Colombia. Y tú mencionaste en algún momento Pereira Wood, ¿qué es eso? Sí, pues hay unos nombres, digamos, que están aún más, Under. un poco más al margen de lo que está al margen el cine de género en Colombia, ¿no? Pues porque Entonces dijiste Adolfo X, ¿no? Adolfo Medellín. X en Sí. Medellín creo que también construyó algo muy importante a partir pues como de la autogestión también y pues de proyectos ultra independientes. Hay unos señores en Pereira que se autoproclaman como una suerte de no sé, como no es una tendencia realmente, pero sí es como el lugar donde viven, que se llama Pereiriwood, y han venido haciendo algunas películas de bajo presupuesto mezcladas pues con cine de horror directamente. Hay un señor en la costa que se llama Álvaro Álvarez Producciones. No me creo que él vive en el Magdalena Medio y literalmente él es el fotógrafo del pueblo, el que hace las primeras comuniones, pero también hace películas de terror. También así con sus... Y ahora que hablas de Pereira, recuerdo una que hizo ruido en una época que era El Carnicero Paraco. Sí, también esa película, de hecho creo que esa película, no me recuerdo si la accioné en el Fixi, me parece, si no estoy mal, realmente es una comedia negra, pero que de alguna u otra forma se introduce con temas bastante delicados, lo ridiculiza, los satiriza, bueno, realmente lo que hace es parodiar por completo algo muy delicado para nosotros. Y tiene realmente su encanto la película, ¿no? Puede ser un poco larga para lo que realmente podría haber sido, pero creo que sí contribuyó mucho a eso, ¿no? Hay un documental significativo que se hizo aquí también, que se llama Frankenstein no asusta en Colombia. ¿Cuál es ese? ¿De quién? Eso lo dirigió Eric Zúñiga. No lo conozco. Es un documental que lo que busca precisamente, como su nombre lo dice, es retratar pues que el cine de horror que se hace en Colombia es otro, ¿no? Lo que a nosotros nos asusta de alguna u otra forma no son esos referentes convencionales a los que estamos acostumbrados dentro de esos tópicos dentro del cine de terror, sino que finalmente nuestro horror, nuestro terror es otro, es nuestro diario vivir, y los noticieros, como tú lo decías. Las noticias de las 12:30. Nuestra realidad no está tan lejana del horror realmente. Sí, es cierto. Yo quiero volver a nuestro pionero en mucho sentido para describir muy rápidamente ante los espectadores, porque Jairo abre la brecha de los largometrajes de género, ya lo hemos dicho varias veces, con Funeral Siniestro. Pero también en algún momento se plantea la necesidad de rescatar el público, de atraer el público con películas que no sean habladas en español. Y se aboca a dos largometrajes rodados en inglés, como ese recurso, también como un gesto pionero. Jairo padeció los favores de Focine en algún momento, y lo decía con una frase que hasta hoy es emblemática de nuestra historia, porque tuvo muchos problemas con su relación con Focine, porque Jairo decía: pero ¿cuál es el problema? Yo me demoré un poquito, me dieron plata para hacer un largo y le estoy devolviendo 2 películas, y sin embargo no lo aceptan. Y después también, cuando aparece el video y cuando aparece lo digital, Jairo ve otras posibilidades, dado las dificultades y los altos costos que tiene el trabajo en celuloide. ¿Cómo te sientes tú mirando hacia atrás en esa larguísima y trasegada lucha de pionero, una especie de Nanook a través del Polo Norte, rompiendo muros en todo esto? Bueno, mira, inicialmente la idea de haber hecho la primera película o intentar lanzarme con películas que estuvieran habladas en inglés es porque yo estuve haciendo un estudio de factibilidades para poder entrar en otros países, por ejemplo, Argentina, yo quería España, etcétera, como por no ir muy lejos. Y resulta que ellos exigían que la película fuera hablada en español de España, pues, que la doblaran los españoles.
y en Argentina que la doblaran los argentinos. Incluso hasta Venezuela me estaba pidiendo que doblaran la película en venezolano. Pues concha, le vale esa broma. No entiendo, pero... Oiga, ¿y cómo? Entonces yo llegué y pregunté, bueno, ¿y cómo hacen aquí las películas que entran en inglés y las subtitulan para que las lean en español, para que las lean en argentino, para que las lean en peruano, en ecuatoriano, en brasilero, en lo que sea? Entonces yo dije, o sea que el inglés entra a todas partes tranquilamente, no hay que ponerle un subtítulo. Entonces yo dije, pues vamos a internacionalizar el cine. Yo voy a hacer la primera película y ya que tengo la oportunidad de hacerla, que me costó, y entre otras cosas me saqué un ojo para poderla hacer, es Triángulo de Oro, la Isla Fantasma, que la filmé en Panamá, con barcos, en alta mar, con efectos y una cantidad de cosas que yo quise dar un paso larguito para poder presentar algo que valga la pena en otro país. Es decir, que no vayamos a hacer un ridículo ni nada, no, sino una cosa chévere. Yo dije, voy a hacer una película como Triángulo de Oro y la hice. Pero entonces voy a ponerle el toque mágico que es el idioma. Hablada en inglés en Colombia. Hablada. Entonces, como la hablé en inglés, me toca subtitularla al español. Entonces entra a Venezuela y la tienen que leer en venezolano. Entra al Perú, la tienen que leer en peruano. A Argentina, la leen en argentino. Entonces yo no tengo problema, estoy haciendo lo que hacen los gringos, hacen la película y vienen a México y la doblan al español o la subtitulan y se presenta. Yo dije, voy a dar ese pequeño paso para presentar esa película. Me salí del contexto del miedo de ataúdes y demás, que yo les estaba comentando ahorita, es precisamente eso. Cuando yo ya me di cuenta de que lo que a mí me daba miedo funcionaba en la pantalla, entonces yo dije, muestra a ver qué más me da miedo a mí. Entonces voy a hacer otro guión para hacer la siguiente película, Área Maldita. Entonces, marihuana. ¿Qué hice yo? Entonces me inventé una culebra que se creara en un sembrado de marihuana y le dieran material a la marihuana. Y entonces atacaba a los que fumaban marihuana. ¿Pero por qué? Porque yo dije, yo voy a una parte, a mí me sacan una culebra y me la ponen aquí, yo me subo a un poste. Yo le tengo miedo a las culebras, no olvídense. En consecuencia, como a mí me da miedo lo de las culebras, voy a hacer una película con una culebra. Y así fue, y entonces fue allá y conseguimos un culebrero, el señor vino y y manejó 2 culebras iguales y así trabajamos la película. Metimos un niño, hijo de Nancy Muneva, que bueno, tú la conoces, que ella trabajó mucho tiempo con los laboratorios de Venezuela y ella no se separaba del niño porque sabía que el niño se iba a enfrentar a la culebra, en el guión pues, ¿no? Pero entonces resulta que no, el cine es cine. Yo hice que el niño sí estuviera frente a la culebra en la película, pero jamás el niño ni la conoció. En consecuencia, esas son las cosas que realmente uno puede llegar a hacer. Cosas que de pronto lo motivan a uno y que se pueden llegar a hacer. Luego, de ahí sí, seguí con mi trayectoria y ya me abrí a otra temática que fue 27 horas con la muerte, etc. Antes de que nos cuentes la historia de este estafador, el de 27 horas con la muerte, vamos a conocer otro ángulo del cine nacional a través de la siguiente entrevista. Bueno, Tras de la pantalla es una película experimental soportada toda sobre el material de archivo fílmico, material de 1915 hasta el 2015, que se recompone, digamos, armando como una nueva estructura narrativa que pretende contar un ciclo vital de un personaje que se arma un poco entre líneas en la película y se cuenta, digamos, todas sus principales etapas de la vida desde nacer hasta morir. La película está ligada a que en nuestra propuesta, digamos, histórica es que en 2015 se está celebrando el centenario de la primera producción cinematográfica hecha en Colombia, que es el drama El 15 de octubre de los hermanos Di Domenico, que fue, digamos, la primera producción elaborada con un guión preestablecido y, digamos, una estructura. De la película solo existe un registro que ni siquiera se sabe bien si es verdaderamente de la película, pero sí hay un recuento histórico, digamos, en prensa y en textos del
lo que fue la película y todo su proceso, digamos, desde la escritura hasta, digamos, su proceso de exhibición, que pues está rodeado de un montón de tragedias y dramas para la familia Di Domenico. Obviamente la ciudad, digamos, es protagonista todo el tiempo y todos los archivos fílmicos se centran totalmente en la ciudad. Detrás de todo esto también hay una investigación muy detallada como de la evolución cinematográfica en todos esos aspectos. La música y el sonido se pensaron que funcionaran, digamos, en un sentido como funcionaba antes el cine. Digamos, estaba acompañado durante toda su exhibición de una orquesta o un conjunto pequeño de cámara que tocaba en vivo la música y permanecía durante toda la película interpretando la música original. En este caso es exactamente igual con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, interpretando los 80 minutos que dura la película, 80 minutos de música original compuesta por Alejandro Ramírez Rojas. Y también, digamos, incorporando una propuesta no solo de música orquestal sinfónica, sino también una experimentación a nivel, digamos, con instrumentación electroacústica y con una propuesta donde algunos de los sonidos de archivo se manipulan también y se incorporan dentro de la propuesta musical. La película es producida por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, coproducida por Canal Capital y con un apoyo especial de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Y también tiene, digamos, el apoyo de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y de Artes y el Teatro Julio Mario Santo Domingo. En la investigación estaba, por ejemplo, Sergio Becerra, que fue director de la Cinemateca Distrital, con Brenda Escobar, que ellos hicieron un trabajo muy grande de investigación estudiando 250 películas y clasificándolas en una tabla especial. En fotografía y cámara está Viviana Gómez, porque también nosotros, para querer, digamos, hacer la unidad de los 100 años y tener también imágenes de la ciudad en 2015, entonces nosotros decidimos también grabar cosas de esa ciudad en ese momento. Estamos en Cinealfombra Roja, ya estamos terminando este programa sobre el cine de género en Colombia. Estuvimos a punto de hablar de 27 horas con la muerte, la historia de este estafador que trata de cobrar su propio seguro de vida. No tenemos tiempo de hablar de todas las películas de Jairo Pinilla, ya estamos entrando en el territorio de las conclusiones y nos gustaría conocer una de tu parte, Jairo. ¿Tú qué piensas sobre nuestro cine colombiano? Bueno, el cine colombiano, pues como todo, y como todos los esfuerzos que se han hecho en Colombia son muy meritorios. Yo, la verdad, yo me siento muy complacido de los esfuerzos que se han hecho y hay gente aquí muy capacitada. De mi parte, yo felicito a los que están incursionando y los que están tratando de hacer algo por el cine nacional. Lo que sí les voy a recomendar a los que están tratando y los que van a tratar de hacer cine es que tengan mucho cuidado con la tecnología. Yo me he dado cuenta de que la tecnología está dañando la temática y el enfoque de lo que se llama el séptimo arte en el cine. Y yo me di cuenta hace 2 años y abrí los ojos un poquito porque iban a pasar una película que se llama Ben-Hur en Semana Santa. Y Ben-Hur yo la vi como en la película que la hicieron en Cinemascope y todo, hecho una obra maestra. Yo vi una cosa extraordinaria lo que se hizo en cine, en celuloide. Iban a pasar una película la primera película digital que se va a hacer y va a ser sobre el tema de Ben-Hur, o sea, iban a hacer Ben-Hur otra vez, pero ya con tecnología actual, o sea, digitalizada. Y yo tengo que verla, y efectivo, la vi. Afortunadamente yo la vi y estaba en mis condiciones normales, o no me desmayo de la bestialidad que vi. Se tiraron miserablemente la película, trabajándola en computador, trabajándola con efectos no sé cómo, con efectos así de cómo. Entonces, ¿qué pasa?
que se está perdiendo la naturalidad en el cine. A mí me gusta mucho la naturalidad. Si yo hago un efecto o una cuestión que sea animada, la hago, pero que se vea como si fuera natural. Ejemplo, Titanic, al final es animado cuando se hunde el barco, cuando se cae todo el mundo, eso es animado. Pero lo hacen tan perfecto que parece de pura verdad. Yo soy amigo de eso, de hacer realismo, así sea animación. Pero el realismo, no podemos perder la industria cinematográfica y el séptimo arte. Y no estaba hablando de Colombia, hablo del mundo entero, de las potencias cinematográficas. Gracias, Jairo. Muy bien. ¿Y qué dice Rodrigo Duarte, director de Cinema Zombie del festival? Bueno, pues yo pienso que en general el cine en Colombia, pues para nadie es un secreto que ha venido en desarrollo, se ha venido pues construyendo realmente no solamente una identidad del mismo, sino ya hasta podemos hablar de una industria, ya obviamente sigue en desarrollo, pero a diferencia de repente de lo que dice, con todo mi respeto, don Jairo Pinilla, el tema de la tecnología, más que tener cuidado con eso, creo que es algo que hay que saber aprovechar y que saber utilizar, ¿no es cierto? Pienso que finalmente son procesos de cambio, todos tenemos que adaptarnos de alguna u otra forma a eso y tenemos que saberlo aplicar pues a nuestras diferentes herramientas, las diferentes herramientas que tengamos, ¿no? No solamente es estigmatizar las cosas porque por X o Y razón, sino que finalmente lo que tenemos que es siempre ir como con objetividad hacia cualquier proyecto, y eso en general va para todo el desarrollo del cine en Colombia, ¿no? O sea, creo que de alguna u otra forma el cine en Colombia en general, no solamente el cine de género, se ha ganado un reconocimiento a nivel mundial, ya sea a través de premios o los diferentes reconocimientos que han tenido las películas y sus realizadores, pero creo que también hay que superar un poco ese estado de confort en el que ha entrado el cine hecho en Colombia, que es un poco tendencioso. Esa naturalidad creo que también hay que superarla un poco también ya. Pasamos de una suerte de cine, de narcocine, pues de cine sicarial, y ahora lo convertimos en otra cosa bastante contemplativa. Tal vez sea parte del propio desarrollo del cine, quizás yo soy el que está equivocado, seguramente, pero pienso que hay muchas cosas por explotar todavía, muchas cosas por contar, y que finalmente pues seguimos en un proceso de desarrollo, ¿no? No podemos creer, todavía no nos podemos creer el cuento plenamente, sino que tenemos que ir en pro precisamente que eso se siga fortaleciendo. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Tenemos que terminar ya. Augusto, Diego, ¿una palabra de cierre? No, yo simplemente una despedida porque va a caer la tarde y de pronto nos convertimos en la noche de los muertos vivientes, a propósito del tema. Vale, muy bien. Bueno, Augusto. Vamos a llegar a un funeral siniestro. En relación a lo que dijo Jairo del cine y en relación a lo que dijo Rodrigo. O sea, la noche es eterna. Muy bien, bueno, con nuestra despedida usual de juegos de palabras aquí entre Augusto y Diego, queremos decirles que el cine colombiano no es el cine de las violencias colombianas necesariamente, o el cine documental, o el cine del corto, o el cine que se parece a la televisión colombiana. No, el cine de Colombia es un montón de cosas y acabamos de ver, digamos, una de las formas del cine colombiano. Muchas gracias, Jairo Pinilla, por lo que le has dado al cine colombiano. Muchas gracias a Rodrigo por todo lo que le has traído a los espectadores colombianos y lo que haces por el cine nacional. Nosotros estamos felices de descubrir que la diversidad de nuestra nación y de nuestras pesadillas y sueños está en las pantallas. Continúen con nosotros en Sin Alfombra Roja todos los jueves a las 8 de la noche, tanto en televisión como en internet. Que tengan una muy buena tarde.